narrador de historias. Buenas noches, queridos narraescuchas. Esta noche les pido que cierren los ojos por un momento, que imaginen la sombra bajo su cama, ese rincón detrás del sillón, el pequeño hueco en la pared que siempre han ignorado. ¿Y si esos lugares no estuvieran vacíos? Durante siglos hemos escuchado historias de criaturas diminutas, seres que caminan entre nosotros, ocultos a plena vista. Hadas, duendes, gnomos, aluches, trasgos. Algunos los pintan como traviesos, otros como guardianes de la naturaleza, pero hay relatos más antiguos y más oscuros, que hablan de entidades pequeñas que se alimentan del miedo. Esta noche no hablaremos de leyendas, sino de testimonios reales, casos documentados, reportes oficiales, encuentros imposibles de explicar, historias en las que nadie puede asegurar que fue un engaño, porque cuando 5 personas de 5 lugares distintos describen lo mismo, sin conocerse entre sí, sin buscar fama, sin motivo para mentir, algo más profundo está ocurriendo. Esta noche nos adentraremos en el abismo, en el rincón más ignorado del misterio, y quizás al final de este episodio ya no quieras dejar tus zapatos bajo la cama. Prepara tu mente, cierra las puertas y sobre todo no mires hacia abajo, porque esta noche escucharemos a los pequeños testigos del abismo. 5 encuentros reales con seres diminutos que nadie ha logrado desmentir. Bienvenidos, yo soy el narrador de historias. Comenzamos. El habitante del Hornillo, Zaragoza, España, 27 de septiembre de 1934. España aún vivía los últimos suspiros de su Segunda República, y en medio del calor cotidiano de una tarde cualquiera, en el número 2 de la calle Gascón de Gotor, algo absolutamente imposible estaba a punto de manifestarse. Todo comenzó como un murmullo, una carcajada apenas audible que provenía curiosamente de la cocina, pero no de cualquier rincón, sino del hornillo. La familia Palazón, que habitaba el piso, pensó en un mal chiste, quizás uno de sus hijos escondido, pero las voces continuaron. Y no era una sola. Eran risas, cuchicheos, susurros burlones que parecían responder con ironía, como si alguien o algo se estuviera divirtiendo a costa de ellos. La señora de la casa juró haber escuchado una frase clara: «Aquí estoy, aquí abajo». Alarmados, llamaron al portero, al vecino, al cura del barrio. Todos escucharon lo mismo. Una voz aguda, burlona, proveniente del interior del hornillo. Pronto la historia se regó como fuego en pólvora, y entonces intervino la policía. Se inspeccionaron las cañerías, los ductos de ventilación, las paredes. Buscaban altavoces, tubos ocultos, algún sistema rudimentario de ventriloquía, pero no había nada, absolutamente nada. El mismísimo juez, Luis Fernando de Oliván, acudió al lugar, presenció el fenómeno y en su declaración oficial aseguró: «La voz está ahí, pero no hay boca, no hay rostro, no hay un origen». Los obreros municipales rompieron parte del suelo, destruyeron secciones de la cocina y las voces seguían, incluso después de arrancar el hornillo. Algunos afirmaban que la voz los insultaba, otros que rezaba. Los más ancianos aseguraban que se trataba de un trasgo, un duende doméstico malicioso que se oculta en lugares cálidos y cerrados como chimeneas, estufas y hornos. Una criatura antigua burlándose del mundo moderno.
o un fenómeno de sugestión colectiva tan poderoso que incluso los jueces se vieron arrastrados. La historia fue portada de periódico. Las visitas se multiplicaron hasta que, de pronto, como había comenzado, la voz se esfumó. Nadie fue arrestado. No hubo explicación técnica y hasta el día de hoy el caso permanece abierto. ¿Fue esto una broma magistral? ¿Un espíritu burlón? ¿O el eco de una entidad diminuta que encontró diversión en una ciudad distraída? Lo cierto es que desde aquel otoño de 1934 nadie ha podido decir con certeza quién o qué vivía dentro del hornillo de la familia Palazón. Y si alguna noche mientras cocinas escuchas una risa que no debería estar ahí, recuerda que algunos duendes no viven bajo la tierra, viven justo donde menos los esperas. Los ojos que brillan en la noche. Hopkinsville, Kentucky, Estados Unidos. 21 de agosto de 1955. Hopkinsville, Kentucky, una zona tranquila, agrícola, donde las noches se tiñen de silencio y donde el cielo estrellado es lo más inquietante que suelen ver. Pero la noche del 21 de agosto de 1955, algo bajó del cielo. Y desde entonces ese pequeño poblado del sur de Estados Unidos jamás volvió a vivir y a dormir en total paz. La familia Sutton estaba reunida en su granja, ubicada a las afueras del pueblo. Estaban acompañados por unos amigos visitantes. Entre todos sumaban 11 personas, entre adultos y niños. Esa noche, uno de ellos, Bill Ray Taylor, salió al pozo para buscar agua y al mirar hacia el cielo lo vio. Un objeto brillante metálico descendía suavemente sobre el bosque cercano. No era un avión, no tenía alas y se deslizaba como si desafiara el peso. Billy corrió de vuelta a la casa gritando que había visto un platillo volador. Obviamente nadie le creyó, hasta que comenzaron los golpes en la puerta. Al abrir, no había nadie, pero en el patio alguien los miraba. Eran pequeños, no medían más de 1 metro, su piel era plateada. Tenían ojos redondos y luminosos que reflejaban la luz como las de un gato, orejas largas, puntiagudas, y brazos que parecían más largos de lo normal, casi arrastrándose por el suelo. Se movían lentamente, flotando a ratos, como si el suelo no les perteneciera del todo. Los hombres de la familia tomaron rifles, escopetas, dispararon contra las criaturas, pero no les hicieron ningún daño. Las balas parecían rebotar en sus cuerpos sin herirlas. Algunas criaturas se encaramaban por el techo, otras se asomaban por las ventanas. Las luces parpadeaban, los animales de la granja estaban completamente en silencio. La familia pasó horas encerrada, escuchando pasos en el techo, golpes en las paredes y susurros que nadie pudo identificar. A las 3 de la mañana corrieron hacia el pueblo. Llegaron asustados, sucios, temblando. Exigieron ayuda. Y esa noche la policía, el sheriff y varios oficiales acompañaron a los Sutton de regreso a su granja. No encontraron cuerpos, no hallaron huellas, pero todos escucharon ruidos en el bosque, vieron destellos, percibieron algo que no estaba bien. El caso fue recogido por los periódicos locales, luego nacionales y finalmente internacionales. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió observadores, pero nunca dieron una explicación oficial. Algunos dijeron que eran extraterrestres, otros que se trataba de una alucinación colectiva causada por el alcohol, pero no se encontraron rastros, ni bebidas, ni contradicciones entre los relatos. Y lo más inquietante, cada uno de los 11 testigos contaba exactamente lo mismo. Mismo tamaño, misma mirada, misma risa burlona. Desde entonces, muchos los llaman los duendes de Hopkinsville, porque no eran grises, ni verdes, ni altos. Eran pequeños y parecían jugar, como si el miedo de una familia fuera un espectáculo para ellos.
Y aunque nunca volvieron a aparecer en esa casa, otros aseguran que aún los han visto en los campos, en las colinas, bajo la luna llena, porque quizás esos ojos brillantes nunca se fueron, solo están esperando a que alguien los vuelva a ver. Silencios de la nieve, Cordillera Patagónica, Argentina, invierno de 2002. En el sur del mundo, donde los glaciares parecen dormir y el viento sopla como un animal ancestral, un hombre caminaba solo entre la nieve, Juan Pérez. 38 años, montañista, amante de la soledad y del silencio puro, que solo existe en esta cordillera. Era el invierno de 2002. Juan había ascendido por una ruta poco transitada cerca del Bolsón en la Patagonia Argentina, una zona donde el hombre aún es extranjero y el paisaje impone sus reglas con el lenguaje del frío y la altura. Según su relato, que fue compartido años después sin buscar fama ni dinero, todo comenzó cuando llegó a una planicie blanca completamente vacía. El viento se había detenido, no se oían aves ni ramas, solo el silencio. Un silencio que se sentía observado. Juan se agachó para ajustar su bota cuando notó algo en el rabillo del ojo. Un movimiento rápido, pequeño, a unos 10 metros entre los árboles. Al incorporarse los vio. 4 seres, no mayores de 50 centímetros, de aspecto delgado, brazos largos, piel grisácea, cubierta parcialmente por algo parecido a musgo o piel curtida. Tenían ojos amplios y oscuros, y lo más desconcertante, sus bocas eran apenas una hendidura, pero emitían sonidos agudos, como silbidos entre dientes, como si hablaran entre ellos. Juan no corrió, no gritó, solo se quedó quieto, y entonces uno de ellos se acercó. Caminaba con movimientos extraños, fluidos pero firmes, como si el suelo fuera distinto bajo sus pies. Y al llegar frente a Juan, tocó su mochila. Lo examinó sin miedo, como si él fuera el intruso y no al revés. Los otros permanecían en la distancia observando. Uno de ellos giraba lentamente sobre sí mismo, como si midiera algo invisible en el aire. Luego de varios segundos, todos se alejaron sin correr, sin flotar. Solo se deslizaron entre los árboles nevados y desaparecieron sin dejar huella. Juan no habló del tema durante años, hasta que en una charla informal con otros escaladores relató su experiencia. No pidió que le creyeran, solo dijo: no eran animales y no eran gente disfrazada. Eran como si fueran parte del paisaje, como si llevaran siglos ahí, esperando que el mundo los olvidara. No hubo fotos, no hubo huellas, pero muchos que lo conocían aseguran que Juan jamás fue el mismo después de aquel invierno. Su mirada cambió, su forma de hablar, incluso su manera de caminar en el bosque, como si supiera que ya no estaba solo, como si alguien allá en lo profundo de la Patagonia aún lo recordara. El visitante bajo la cocina. Quilicura, Santiago de Chile, invierno del 2002. A veces el misterio no se oculta en lo lejano, sino justo debajo de nuestros pies. No aparece en el bosque ni en el cielo, ni en ruinas antiguas, sino en el lugar donde calentamos la comida, donde dormimos, donde creemos estar seguros. Quilicura, un barrio popular de Santiago de Chile. Una tarde cualquiera en el invierno del 2002. Un hombre cuyo nombre nunca fue revelado públicamente estaba en su cocina preparándose un té. A su lado, su gata, una angora blanca llamada Lucía, observaba atenta como siempre, pero ese día algo llamó su atención. Lucía se erizó, abrió los ojos como si hubiese visto algo imposible y entonces comenzó a bufar. Intrigado el hombre, miró hacia donde ella apuntaba con su cuerpo rígido. Lo que ocurrió después lo dejaría marcado para siempre. Una figura emergió.
No caminaba, deslizaba sus pies sin levantar el talón. Medía unos 15 centímetros, vestía ropas grises como de tela antigua de otro siglo, y su gorro era puntiagudo, desgastado, y su rostro no estaba completo. Era como si los rasgos se deshicieran al mirarlo demasiado tiempo, como si el ojo intentara entender pero el cerebro se negara. El ser avanzó lentamente por la cocina, como si no le importara ser visto. La gata lo siguió con la mirada pero no se movió, solo lo observaba, inmóvil, tensa, muda. Cuando la figura llegó al refrigerador se detuvo, giró su cabeza hacia el hombre. No tenía ojos, solo una sombra donde debería estar su expresión, y entonces desapareció bajo el electrodoméstico. El hombre quedó paralizado, no por miedo, sino por la certeza absoluta de que aquello no debía existir. No era un juguete, no era un roedor, y no era su imaginación. Durante días revisó el piso, el refrigerador, los zócalos. Buscaba cámaras escondidas, pensó es una broma, nadie sabía nada. Jamás volvió a ver a la figura. Pero Lucía, la gata, siguió mirando ese rincón durante semanas, como si algo todavía estuviera ahí, esperando. A veces los visitantes no tocan la puerta, no vienen del bosque, no cruzan portales. A veces solo necesitan un hueco en el piso, o una noche en la que estés completamente solo para dejarse ver. Donde baila el bosque, Valle de Bravo, México, caso contemporáneo. Hay lugares en México que tienen algo, no solo historia, no solo paisaje, sino una presencia viva que se siente con solo poner un pie ahí. Valle de Bravo, en el Estado de México, es uno de esos lugares. Un pueblo mágico rodeado de montañas, bosques, de niebla y un lago que parece espejo del cielo. Pero entre todos los árboles, en los jardines escondidos y las casas antiguas, hay quienes aseguran que no solo los humanos habitan este paraíso. Desde hace décadas, vecinos y turistas han reportado algo extraño. Criaturas diminutas, seres que aparecen por segundos, que se asoman desde entre las plantas, que mueven cosas, esconden objetos, dejan huellas imposibles en la tierra húmeda. Y todos los describen igual. Pequeños, no más de 30 centímetros, con ropas coloridas, gorros puntiagudos y ojos que brillan con una luz que no es un reflejo. Hay historias que hablan de juguetes desaparecidos y encontrados días después, enterrados. Y de niños que dicen haber jugado con alguien que nadie más vio. Algunos testigos dicen que los vieron bailando en círculo bajo la lluvia. Otros aseguran haber escuchado cánticos en lenguas desconocidas, justo antes de perderse en el bosque, aunque llevaban el camino aprendido de memoria. En 2015, una familia reportó luces diminutas flotando en su jardín, como luciérnagas que se movían con propósito. Al día siguiente, encontraron pequeñas pisadas en la tierra húmeda, todas de solo 3 dedos. No eran de un ave ni de un niño. Las cámaras de seguridad solo mostraron estática. En otra ocasión, un hombre que rentaba una cabaña en las afueras del pueblo, afirmó haber observado, cuando escuchó pasos, que no vio sombras, solo sintió que alguien lo miraba desde abajo. Y cuando bajó la vista, una figura con sombrero rojo desapareció entre las raíces de un árbol caído. Lo curioso fue que al acercarse notó que el árbol tenía una abertura, una especie de puerta natural, que no estaba allí al día siguiente. Los locales lo saben, no lo gritan pero lo susurran. Aquí hay duendes. Los llaman de muchas formas, chaneques, aluches, gnomos. Pero en Valle de Bravo no solo son leyenda muerta, son parte del día a día, del misterio que vive en lo verde, y aunque nadie ha podido capturarlos ni grabarlos con nitidez, todos lo han visto y cuentan lo mismo. La forma, el tamaño, la mirada curiosa, como si entre nosotros existiera otro mundo, uno que se ríe muy bajito, que se esconde entre las plantas, que nos observa desde siempre. Así que, si algún día visitas Valle de Bravo,
y al despertar notas que tu llavero ha desaparecido o que tu gato mira fijamente un rincón vacío, no te alarmes. Solo di en voz baja: gracias por pasar, pero ya pueden irse. Porque algunos huéspedes no piden permiso, solo aparecen y a veces se quedan. 5 lugares distintos, 5 épocas, 5 testigos y una sola pregunta sin respuesta: ¿quién o qué nos está observando desde abajo? No hablamos de sombras gigantes ni espectros que gritan en la noche, sino de entidades pequeñas, discretas, seres que no buscan asustarse con violencia, sino estudiarte, comprenderte, imitarte. Y tal vez cuando les parezcas lo suficiente interesante, se dejen ver, solo por un momento, en la grieta del muro, en el reflejo del microondas, o bajo el sofá donde jurarías que algo se movió anoche. Ya no es cuestión de si existen, sino de cuándo te tocará a ti, porque si tantas personas de tantos lugares describen lo mismo, entonces quizás, solo quizás, tú seas el siguiente en verlos. Así que esta noche, querido narraescucha, antes de dormir, mira bien debajo de tu cama, no por miedo, sino por cortesía, porque puede que no estés solo. Yo soy el narrador de historias, y esta noche te he contado solo lo que otros se atrevieron a ver. Pero si tú alguna vez has sentido una risa pequeña, si has perdido objetos que vuelven en lugares imposibles, o si tu mascota se queda mirando fijamente a la nada, entonces no lo olvides. Algunos secretos no vienen del cielo, vienen desde muy, muy abajo. Que tengas buenas noches. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo al contártela. Recuerda suscribirte porque cada semana liberamos 3 nuevos episodios en las principales plataformas: Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, TikTok, iHeartRadio, Castbox y YouTube Podcast. Solo búscanos como el narrador de historias con la imagen inconfundible de nuestro narrador encapuchado. Y si tienes un relato, una experiencia o una leyenda que quieras compartir, envíala a nuestros correos paranormalyovnis@gmail.com o paranormalyovnis@hotmail.com. Queremos darle voz a tu historia y que muchos más puedan escucharla. Esto